Al atardecer, dice el versículo 8, comienza a aparecer la lección principal de la parábola de los viñadores. Este atardecer indiscutiblemente indica hacia el crepúsculo de la historia del mundo y de la iglesia, el gran día del juicio final. Los salarios de los trabajadores generalmente se pagaban cuando se había completado la jornada laboral. Sin embargo, lo que es extraño que se dice al capataz que cuando llame a los obreros para pagarles, primero debe pagar a los que empezaron a trabajar a última hora y luego al resto que comenzaron antes. Es claro que este orden sorprendente no está en armonía con la regla habitual de pago de los trabajadores. ¿Se sintieron desilusionados los hombres que habían estado trabajando desde temprano en la mañana por habérseles pagado en último lugar? Indudablemente. Pero había todavía más sorpresa para ellos y tal vez también para algunos de nosotros. La parábola misma del Señor de la viña es bastante sencilla. El dueño de esta viña necesitaba hombres que trabajaran en su viña, así que salió temprano por la mañana y contrató a todos los trabajadores que pudo encontrar. Quedó de pagarles un denario, el jornal normal de un día de trabajo. 3 horas después, es decir, a eso de las 9 de la mañana, salió nuevamente y encontró más trabajadores. Los contrató a ellos también, pero esta vez no se fijó el sueldo, simplemente dijo: os daré lo que sea justo. Los trabajadores nuevos aceptaron ese acuerdo y pronto se unieron a los demás. El dueño hizo lo mismo al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5, solo 1 hora antes de finalizar la jornada. Al fin del día les pagó a los trabajadores comenzando por los últimos que había contratado. Le dio a cada uno de ese grupo un denario y así sucesivamente a los que fueron contratados a las 3, al mediodía y a las 9 de la mañana. Por último, llegó a los primeros que había contratado. Para entonces, estos se frotaban las manos alegremente, suponiendo que si los que habían trabajado menos que ellos habían recibido un denario, ellos recibirían más. El dueño respondió: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿No convine contigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer como quiero con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque yo soy generoso? La historia nos plantea una situación que hay que reconocer es extraña. Tenemos a un empresario que le paga a la gente que trabaja solo 1 hora el mismo sueldo que le paga a quienes trabajan todo el día. Podríamos decir, como él, que el sueldo por el día completo de trabajo es justo. Puede que sí, pero ¿qué empresario actúa así? Parece irracional. Produce problemas laborales graves. Más aún, es una pésima práctica para el negocio. Un hombre que actúa así pronto quedaría en quiebra. Quizás seamos reacios a decirlo, sabiendo que el dueño de la viña es Dios y que Dios siempre es justo. Y a pesar de lo que pensemos, pero aún así el procedimiento parece injusto. ¿Por qué deben los últimos en ser contratados recibir el mismo sueldo de los que fueron contratados al principio del día? ¿Por qué no habrían de recibir más los que trabajaron más tiempo? Muchos han intentado interpretar la parábola de tal manera que se eliminan las dificultades, pero esas interpretaciones por lo general no sirven. Algunos han sugerido que los que comenzaron temprano el día no trabajaron bien, tomaron descansos largos y hablaron mientras trabajaban, pararon por 2 horas y media para almorzar, pero los que trabajaron menos tiempo trabajaron más duro. Lograron hacer tanto en menos tiempo como los que madrugaron hicieron en 12 horas. Pudo haber sido simplemente un caso de pago similar. Lamentablemente, no hay nada en la historia que indique algo como eso. Más aún, hay mucho que va en contra de esa interpretación. Por ejemplo, las palabras finales ponen énfasis de la gran generosidad del dueño y no en la evaluación acertada de la cantidad de trabajo realizado. Otros han sugerido que las monedas eran diferentes. En un caso era un denario de oro, en otro de plata, en otro de bronce y así sucesivamente. Pero por supuesto eso es pura fantasía. Otros han supuesto que la parábola enseña que no hay recompensas en el cielo y que, a fin de cuentas, no importará si hacemos mucho o poco por Jesús.
El problema es que otros textos bíblicos enseñan que sí habrá recompensas y que nuestro trabajo sí importa. Por lo tanto, ¿cómo entendemos esta parábola? Montgomery, al igual que Knock, creen que esa clase de parábolas tratan en parte sobre los problemas que tuvieron los judíos cuando los gentiles comenzaron a creer el Evangelio y a abrazar el cristianismo. Según esta interpretación, en los primeros días de la historia desde el llamamiento de Abraham, unos 2000 años antes de Cristo, Dios comenzó a tratar con los judíos de manera especial. Casi le dio la espalda a las naciones gentiles, por lo menos durante un tiempo, para comenzar a crear, redimir y enseñar a quienes el Señor Jesús finalmente vendría. Los judíos estaban bastante orgullosos de esa herencia, como lo estaríamos nosotros mismos. No obstante, en vez de recordar lo que eran y lo que habían logrado, se debían completamente a la gracia de Dios, gracia que a menudo habían resistido, y comenzaron a suponer que los beneficios de su posición se debían en realidad a sus propios esfuerzos. Pensaban que se habían ganado su posición por muchos siglos de labor fiel a favor de Dios. Hasta ahora no había quejas, disfrutaban del arreglo. Pero luego vino Jesús y aún durante su vida, así como de manera mucho más extensa después de ella, todos los beneficios que los judíos suponían que se habían ganado fueron ofrecidos a los gentiles que no habían hecho nada para merecerlos. Estos eran como el pródigo, que había despilfarrado las riquezas del padre, o el publicano, que era totalmente inmoral según la manera de pensar de los judíos. Además de todo eso, tantos gentiles se estaban convirtiendo que parecía que las preciadas tradiciones judías serían echadas abajo. El relato del hermano mayor y la parábola de los trabajadores de la viña son muy similares. En cada una, las personas fieles y trabajadoras sienten celos por la generosidad del padre o del dueño hacia los que merecen menos. El problema de fondo es la envidia. Juan Calvino señala que según esta parábola, Dios llama libremente a quien Él quiere y otorga a quienes Él llama las recompensas que Él considera adecuadas, pero como Hendrickson, rechaza la idea de que los primeros llamados representan a los judíos y los últimos sean los gentiles. Aún así, vale la pena analizar todos los puntos de vista. El objeto directo de esta parábola, dice Matthew Henry, parece ser demostrar que, aunque los judíos fueron llamados primero a la viña, en el largo plazo el Evangelio será predicado a los gentiles que deben ser recibidos con los privilegios y ventajas en igualdad con los judíos. La parábola puede aplicarse también en forma general y muestra que Dios no es deudor de ningún hombre. Muchos de los que empiezan al final prometen poco en la religión y a veces por la bendición de Dios llegan al mucho conocimiento, gracia y utilidad. Por último, la recompensa será dada a los santos, pero no conforme al tiempo de su conversión. En otras palabras, podemos decir que estaremos en un gran problema si pensamos que, porque hemos servido a Dios fielmente durante la cantidad de años que sea, merecemos algo de Él. Nunca merecemos los favores de Dios. Si pensamos que es así, correremos el peligro de perder más de alguno de ellos. Gracias por estar atentos a nuestros programas y esperamos que estos sean de ayuda para todos. No olviden en suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos por Instagram. Un abrazo y hasta la próxima semana. ¡Chao! Adiós.